Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo. El día de hoy aquí en Imagen Noticias se eleva a 8 el número de mexicanos que pierden la vida tras la masacre en El Paso, Texas. El gobierno de México inicia una carpeta de investigación por terrorismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación valida la interrupción del embarazo para víctimas de violación. Señala el Coneval que a pesar de los esfuerzos en los últimos 10 años, el número de pobres en México aumentó en casi 3 millones. Candidatos del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos acusan que la masacre en El Paso, Texas, fue incitada por los discursos racistas y antiinmigrantes de Donald Trump. Hola Paco, amigos, muy buenos días. En Noticias Internacionales, luego de los tiroteos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó la ideología racista. Sin embargo, evitó hablar de las armas de fuego y su control en el país. Muy buenos días en los deportes. México sigue con la cosecha de medallas en el último día de clavados en Lima 2019 y además Edson Álvarez tuvo su primera convocatoria con el Ajax. Y más adelante les voy a contar que Grupo Imagen Multimedia se une al programa Jóvenes Construyendo para dar la oportunidad de experiencia laboral a egresados de universidades. Quédense con nosotros, arrancamos, bienvenidos. Un señor herido. Subió a 8 el número de mexicanos muertos por la masacre ocurrida en El Paso, Texas. El canciller Marcelo Ebrard viajó a esa ciudad y desde ahí informó que México ya integra una carpeta de investigación por terrorismo. Explicó que de acuerdo con la ley y el derecho internacional, México puede participar no solo en la representación de las víctimas, sino en la investigación de los hechos y el juicio en contra del agresor, de quien no se descarta solicitar su extradición. Y ante el riesgo de más ataques de odio en contra de los mexicanos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, alertó que el gobierno mexicano debe de pedir a Estados Unidos que intensifique el resguardo de las instalaciones diplomáticas de México en aquel país. Detalló que son blancos muy evidentes para este tipo de ataques racistas. A toda la población del Valle de Santiago, somos el grupo élite de las 4 letras. Ya estamos aquí en Valle de Santiago. Venimos a limpiar todo el municipio de estas lacras, extorsionadores, secuestradores y mata inocentes. Un ejemplo claro, aquí tenemos al michoacano, quien era jefe de plaza en Valle de Santiago, el cual hacía sus fechorías con pura gente inocente. Vamos por ti, marro mugroso. Esta fue la amenaza para un juez calificador de barandilla y un mando policiaco del municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato, por la matanza ocurrida en los separos de seguridad pública de dicho municipio. Los sujetos con equipo táctico, armas de alto poder, portaban chalecos con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. La comisionada de seguridad de Guanajuato aseguró que se investigará si los mandos señalados están involucrados con algún grupo delictivo. Ayer en Guanajuato fue detenido y vinculado a proceso el juez Julio César N., acusado del delito de uso indebido de la información, coloquialmente llamado halconeo. Este juez fue acusado por la Fiscalía General del Estado de pasar información al comando que asesinó a 5 internos y liberó a otro en el interior de los separos de Valle de Santiago, hechos ocurridos el viernes pasado. Ahí mismo en Guanajuato, pero en la ciudad de Celaya, al menos 4 tortillerías fueron atacadas de forma simultánea por hombres armados. Horas previas al ataque, trabajadores de este gremio se manifestaron para exigir a las autoridades mayores condiciones de seguridad debido a que han sido víctimas de extorsiones. En una de las tortillerías, ubicada en la colonia Lagos, 3 mujeres perdieron la vida. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, investigada por la Fiscalía General de la República por el caso de la estafa maestra, envió una carta a la Suprema Corte de Justicia para pedir que el proceso al que será sometida sea apegado a derecho. En la carta, Rosario Robles asegura que su caso ejemplifica el denominado efecto corruptor en el proceso penal por el juicio mediático al que dice ha sido sometida en los últimos años.
puso en marcha. En más información, por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la norma oficial mexicana 046 SSA 2-2005, la cual ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de una violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público. En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará por conducto del padre y o la madre, a su falta de estos, un tutor. Ayer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dio a conocer las cifras de la pobreza en México en los últimos 10 años, del 2008 al 2018. En dicho periodo, el número de pobres pasó de 49.5 millones a 52.4, casi 3 millones de pobres más. Sin embargo, en términos de proporción de la población, hubo una reducción de 2.5%, al pasar de 44.4% de la población en el 2008 al 41.9% en el 2018. De acuerdo con el Coneval, de mantenerse esta tendencia, a México le tomará 175 años llevar la pobreza a cero. Y el fenómeno del Niño, un evento climático relacionado con el calentamiento global, podría generar una catástrofe ambiental en Chiapas. Por cuarto año consecutivo se mantiene la sequía en el Parque Nacional Lagos de Montebello. Este destino turístico, que resalta por las tonalidades de azul de sus 59 lagos, presenta una disminución de agua de entre 3 y 6 metros. Y México obtuvo su primera medalla de oro en la prueba por equipos de la International Mathematics Competition que se realiza en Durban, Sudáfrica. México participó con 2 equipos de secundaria y 1 de primaria. Uno de secundaria es el que obtuvo la presea dorada y el de primaria ganó una de bronce. Además, en la prueba individual obtuvieron 1 oro, 2 platas, 3 bronces y 2 menciones honoríficas. Ellos son a los que el cineasta Guillermo del Toro apoyó con los vuelos. En la competencia participaron casi 500 competidores. La imprudencia a todo lo que da. La cámara de un tráiler captó el momento en que 2 conductores pierden el control de sus vehículos después de rebasar a un camión. El automóvil negro termina golpeando el auto gris y ambos chocan con la caja del tráiler. Paco, y en noticias internacionales, candidatos del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos consideraron que el ataque armado ocurrido en El Paso, Texas, ha sido incitado por Donald Trump. Esto mediante sus discursos y publicaciones en redes sociales contra los migrantes. Además, acusaron al mandatario de racista y de llamar a la violencia. Por su parte, el senador de New Jersey, Cory Booker, consideró que las palabras de Trump dañan el tejido moral de Estados Unidos. Noche y madrugada pasada por agua en el Estado de México y los estragos de la lluvia estuvieron a punto de causar el desbordamiento de la presa El Ángulo en Cuautitlán Izcalli. Esto luego de presentar un incremento en su nivel, por lo que las compuertas fueron reabiertas para realizar un desfogue controlado en la colonia Ejidal de San Isidro. Los vecinos se previnieron con costales de arena para evitar que la corriente ingresara a sus casas, la cual también fluyó por las colonias como Las Huertas, Las Mariposas y Niños Héroes. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, aplicaron el plan DN3 como una medida preventiva. Mire, hay un dicho por ahí en la política mexicana que el poder marea a los inteligentes, pero a los pentontos los vuelve locos. Así es cuando los políticos coquetean con el autoritarismo. Y es que, con el argumento de que la gente dio la mayoría morena en las elecciones del 2018, también para gobernar en el Congreso, la diputada Dolores Padierna propuso que su bancada ocupe la presidencia del órgano toda la legislatura, 3 años consecutivos sin tener que rotarla anualmente entre la segunda y tercera fuerza política, como dicta la ley orgánica del Congreso. Pues, ¿qué podemos esperar de la señora Padierna? Bueno, hablando de Morena y de esta 4T a 8 meses de la llegada de López Obrador a la presidencia, todavía hay 119 funcionarios en órganos autónomos que ganan más que el presidente. Esto debido a sus suspensiones provisionales que fueron otorgadas por la Suprema Corte de Justicia. Mario Delgado, coordinador de diputados de Morena, dijo que estos servidores públicos no tienen vergüenza, ya que no hay ningún funcionario que trabaje más que López Obrador, y por ello presentarán otra reforma a la Ley de Remuneraciones de Servicios Públicos y, de ser necesario, una constitucional. Entre los funcionarios que siguen ganando más que el presidente se encuentran los consejeros Enrique Andrade, Lorenzo Córdoba y Dania Paola Rabel del INE, y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
Para el próximo año, el presidente López Obrador eliminará casi el 70% de las condonaciones de impuestos autorizadas por decretos presidenciales que en 2019 suman 123.094 millones de pesos. Con esta medida se van a eliminar, entre otros, todos los estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios a combustibles automotrices, lo cual, según los legisladores que recibieron el documento ejecutivo, evitarán que se disparen los precios de las gasolinas. Rosario Robles, investigada por la Fiscalía General de la República por el caso de la estafa maestra, quiere un proceso apegado a derecho. Así lo hizo saber la exsecretaria de Desarrollo Social a través de una carta que, dicho sea de paso, tiene varios errores de redacción que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, en la carta asegura que su caso ejemplifica el denominado efecto corruptor en el proceso penal por el juicio mediático al que dice ha sido sometida en los últimos años. Pero no se acuerda de la carta romántica que le mandó a Carlos Ahumada. Le gustan las cartas, es muy epistolar, doña Rosario. Que siempre no, que no existe orden de aprehensión en contra de la ex titular de Sedesol, Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra. Ayer autoridades federales, entre ellas la Fiscalía General de la República, pidieron al juez Patricio Leopoldo Vargas, titular del Juzgado 10º de Distrito en Amparo en materia penal, que deseche la demanda de Rosario Robles por la inexistencia del acto reclamado. De esta forma, si los abogados del ex titular de la Sedesol no acreditan que existe una orden de captura, no hay ningún impedimento para que el próximo jueves se presente ante un juez de control en el reclusorio sur. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional una norma oficial mexicana que otorga el derecho a la interrupción del embarazo a las víctimas de violación. Dicha norma establece que basta con que las víctimas manifiesten por escrito o bajo protesta de decir verdad que fueron agredidas sexualmente para que se les practique la interrupción legal del embarazo en cualquier institución de salud pública sin necesidad de presentar una denuncia previamente u obtener autorización judicial. ¿Y qué está pasando en el mundo? Empezamos en Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump condenó la ideología racista del supremacista blanco sospechoso de causar uno de los tiroteos masivos que enlutan al país. Sin embargo, evitó hablar de las armas de fuego y su control. Y bueno, recordemos que cuando fue candidato, la Asociación del Rifle le dio más o menos un poquito más de $10 millones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el lunes la ideología racista del supremacismo blanco, sospechosa de causar uno de los 2 tiroteos masivos que dejaron 29 muertos y enlutan al país. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma. Trump denunció la glorificación de la violencia, pero no dijo nada sobre restringir el acceso en Estados Unidos al tipo de armas poderosas que se usan habitualmente en los tiroteos masivos cada vez más frecuentes. Y evitó hablar de las acusaciones sobre su retórica incendiaria, poniendo el foco en las enfermedades mentales. Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes. Antes de su mensaje televisado, el presidente había tuiteado que debería considerarse una mayor verificación de antecedentes en el momento de la compra de armas, y sugirió que cualquier reforma de la ley de armas debería estar vinculada a los cambios en las leyes de inmigración. Al dirigirse a la ciudadanía, el mandatario dijo que los culpables de matanzas deberían enfrentar la pena de muerte, que está prohibida en casi la mitad del país, y pidió que esta pena capital se aplique de forma rápida, decisiva y sin años de retraso innecesario. Y luego de los tiroteos, el gobierno de Uruguay emitió a la ciudadanía una alerta de viaje a Estados Unidos. En un comunicado, el Ministerio Uruguayo de Relaciones Exteriores pidió extremar las precauciones ante la creciente violencia indiscriminada, en su mayor parte por crímenes de odio en Estados Unidos. La Cancillería notificó que la violencia está vinculada con el racismo y la discriminación. De la misma forma, Venezuela emitió una alerta a los ciudadanos para que posterguen sus viajes a Estados Unidos. A través de su Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza publicó un comunicado en el que pide extremar precauciones en caso de que no puedan postergar sus viajes al norte del continente, ya que existe una inexcusable posesión indiscriminada de armas de fuego por parte de la población estadounidense.
Con el fin de hacer más rápido el paso de los viajeros nacionales e internacionales que llegan a la Ciudad de México, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, realizó el pasado fin de semana una visita no anunciada al área de aduanas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. A través de su cuenta de Twitter añadió que también visitó el área de despacho aduanero para familiarizarse con los procesos de entrada y de salida de mercancías y que a ver cómo los pueden mejorar también. A veces las cifras se utilizan de una manera tramposa. En los últimos 10 años la cantidad de pobres en México aumentó, aunque si se toma en cuenta la proporcionalidad porcentual de la población hubo una reducción notable, pero evidentemente insuficiente. En 10 años, el número de mexicanos en pobreza pasó de 44.4% en 2008 a 41.9% en 2018. También se redujo el porcentaje de personas en pobreza extrema al pasar de 11% a 7.4%. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Coneval, tan solo 1 de cada 5 mexicanos no vive en pobreza ni tiene carencias sociales. Indudablemente el mejor escenario sería tener cambios estructurales en el mediano plazo. Sabemos que si bien eso es complicado, pues al menos sí que haya un replanteamiento para evidentemente tratar de reducir los niveles de desigualdad y pobreza. La mitad de los mexicanos no tiene ingresos suficientes para comprar los productos de la canasta básica. Es decir, no pueden pagar el costo de alimentos, transporte público, prendas de vestir, servicios de salud, ni educación y cultura. En 10 años, este porcentaje prácticamente se ha mantenido igual. Y 16.8% de los mexicanos se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos. Es decir, que su ingreso no es suficiente ni siquiera para los productos de la canasta básica alimentaria. Este porcentaje sigue siendo el mismo que el de hace 10 años. En otros indicadores sí se presentaron reducciones. El avance más significativo se dio en el acceso a los servicios de salud. En 10 años, el porcentaje de personas que no tenía acceso se redujo más de 22%. El rezago educativo se redujo 5%. El porcentaje de personas sin acceso a seguridad social se redujo más de 7%, pero sigue siendo más de la mitad de los mexicanos. Y el porcentaje de personas con carencias por acceso a la alimentación bajó poco más de 1% en 10 años. Los estados con el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los estados con menor porcentaje son Nuevo León, Baja California Sur y Coahuila. ¿Qué le parece si vamos ahora a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 0.65%, Hong Kong baja 0.67%. En Europa, Londres pierde 2.47%, París baja 2.19%, Frankfurt retrocede 1.80%, Madrid pierde 1.35%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 25.717.74 puntos, el Nasdaq 7.415.69 unidades, la Bolsa Mexicana 39.495.36 puntos. Los billetes: el dólar 19 pesos con 5 centavos a la compra y 19 pesos con 92 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 21 centavos a la compra y 22 pesos con 38 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $53.25 por barril. El Brent del Mar del Norte, $59.81 por barril. La mezcla mexicana, $52.32 por barril. El México violento, el de todos los días. Regresamos con esta información, el saldo de ayer, una radiografía de la inseguridad y la violencia en Nuevo León, por supuesto, con toda la información. Ya volvemos, no se vaya, por supuesto, de Imagen Noticias.
De las narcomantas pasamos a las advertencias en video, los cuales se difunden en redes sociales. En esta ocasión, un grupo armado con chalecos del cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron a varios funcionarios municipales y al Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. ¿A qué te dedicas? Integrantes de un presunto cártel que opera en Guanajuato difundió un video en el que amenazan a mandos policíacos del municipio de Valle de Santiago por la matanza ocurrida en los separos de seguridad pública de ese municipio la semana pasada. A ti, director Ramón Valdés Zúñiga, con clave X3. Y a ti, juez calificador Julio César Santiago Silva Gómez. Entregaron a un muchacho de nuestra gente, así que ahora se metieron con nosotros. Nos la van a pagar. Tienen 24 horas para que renuncien. Cabe recordar que el viernes pasado, un comando ingresó a las instalaciones de Barandilla para llevarse a una persona detenida y asesinar a otros 5. Es un fin propagandístico, porque evidentemente hemos tenido fines de semana más complicados que el pasado, pero el toque distinto fue que, insisto, tuvieron fines propagandísticos. La funcionaria dijo que se investigará si los mandos señalados están involucrados con algún grupo delictivo. En este video amenazan también a El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Vamos por ti, Marro Mugroso, y toda tu mugrosa gente. Esos que ingresaron a las instalaciones de la Policía Municipal de Valle de Santiago y mataron a gente inocente. Horas después de que se difundió este mensaje, la persona que aparece sometida, identificada como Adolfo Valencia, alias el Michoacano, apareció colgada de un puente. Este tipo de videos lo único que trata es de atemorizar a todos los ciudadanos de todo el estado de Guanajuato y pues tenemos que estar alerta, ¿no? Esta situación se da al tiempo en que las autoridades de Guanajuato anunciaron una disminución en el número de homicidios dolosos en la entidad. Para Imagen, con información de Luis Negrete. Y justo por estos hechos, ayer fue detenido y vinculado a proceso el juez Julio César N., acusado del delito de uso indebido de información, lo que ya se llama y usted conoce como halconeo. Este juez fue acusado por la Fiscalía guanajuatense de pasar información al comando que asesinó a los 5 internos en los separos de Valle de Santiago. Y seguimos en Guanajuato. Al menos 4 tortillerías fueron atacadas de forma simultánea por sujetos armados en diferentes puntos de Celaya. Apenas unas horas antes, integrantes de este gremio se habían manifestado para exigir a las autoridades municipales y estatales mayores condiciones de seguridad. En los hechos, 3 mujeres perdieron la vida. La Fiscalía General de la República cumplimentó en San Luis Potosí 2 órdenes de aprehensión en contra de un hombre y de una mujer por delitos en contra de la salud. Se trata de Edgar N., alias El Caimán o Cabo 8, presunto operador en Tijuana del cártel Jalisco Nueva Generación, además de Main N., presunta pareja sentimental de Edgar N., y quien al momento de su detención dijo ser modelo y edecán. Vamos con Jerry Liceaga de los deportes. Jerry. Como cuando no te invitan a cantar las mañanitas y entonces haces un verdadero relajo porque miren, pobre perrito, él también quería participar en el cumpleaños feliz. No controló su fuerza, también el niño no se agarra bien. Adiós pastel, adiós festejo. Ay, pobrecitos. Bueno, mínimo no va a tener tanta azúcar en la sangre ese pequeño. Pero bueno, son las 6 de la mañana con 24 minutos. Los seguimos invitando a participar con nosotros en nuestra pregunta del día. ¿Considera acertada la decisión de la Suprema Corte de Justicia de autorizar el aborto para víctimas de violación, sobre todo menores de edad? Es el tema y el hashtag Abre los Ojos. Vamos a ver, 86% sí está de acuerdo, 14% nos dice que no. Sigan participando, es muy importante. Hacemos una pausa y volvemos. Para el próximo año 2020, el gobierno federal eliminará el 70% de las condonaciones de impuestos autorizadas por decretos presidenciales. En 2019, estas suman una cantidad de 123.094 millones de pesos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, dio a conocer las cifras de la pobreza en México de 2008 a 2018. En dicho periodo, el número de pobres pasó de 49.5 millones a 52.4 millones, casi 3 millones de pobres más. De mantenerse esta tendencia, a México le tomarán 175 años llevar la pobreza a cero.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la norma oficial mexicana 046-SSA2-2005, la cual ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público. En Pijijiapan, Chiapas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un cargamento de droga con valor de 112,443,000 pesos. Se trató de una avioneta donde eran transportados 450 kilos de cocaína en 18 paquetes. Un señor herido. Lo comentábamos al inicio de este espacio. Lamentablemente subió a 8 el número de mexicanos muertos por la masacre ocurrida en El Paso, Texas. El canciller Marcelo Ebrard viajó a esa ciudad y desde ahí informó que México ya integra una carpeta de investigación por terrorismo. Explicó que de acuerdo con la ley y el derecho internacional, México puede participar no solo en la representación de las víctimas, sino en la investigación de los hechos y en el juicio en contra del agresor, de quien no se descarta solicitar su extradición. Consideramos que es un acto de terrorismo, en este caso efectuado en territorio de los Estados Unidos, pero de terrorismo contra mexicanos. Mexico expressed its solidarity and affection for those families and the United States. We are friends of the people of the United States. This is a binational community, El Paso, Ciudad Juárez, and we pretend to maintain this in the future. Anoche en El Paso, Texas, se realizó una vigilia en las inmediaciones del Walmart, en donde ocurrió la masacre. Decenas de personas se dieron cita en el lugar, en donde soltaron globos blancos, colocaron flores, tarjetas y cruces con los nombres de las víctimas. Además, ondeaban 3 banderas en señal de duelo y la unión, la de México, la de Estados Unidos y la de Texas. Ante el riesgo de más ataques de odio en contra de mexicanos, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, alertó que el gobierno mexicano debe de pedir a Estados Unidos intensifique el resguardo de las instalaciones diplomáticas de México en ese país. Detalló que son blancos muy evidentes para este tipo de ataques racistas. Y bueno, también estas cifras son impresionantes. Estados Unidos tiene más armas que personas. En total, en el país de las barras y las estrellas se tienen 329 millones de habitantes, pero 393 millones de armas de fuego registradas legalmente. De ellas, 638,000 son fusiles de asalto, como los que se utilizaron en el tiroteo del fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio. Además, los estadounidenses poseen el 40% de las armas de fuego en todo el mundo, lo que se justifica con su segunda enmienda que garantiza el derecho a portarlas. Los esfuerzos por contener el delito en el Estado de México, aunque han sido insuficientes, han dado buenos resultados, lo destacó el gobernador Alfredo del Mazo. Estado de México, Alfredo del Mazo, destacó la disminución de los delitos de alto impacto en su entidad. Informó que de enero a julio de 2019, estos pasaron del 36 al 31%. Vemos una disminución importante en el robo de vehículo, en la siguiente lámina, ahí está, en donde vemos una disminución del 11% en el robo de vehículo en lo que va del año, y también si comparamos este periodo con el mismo periodo del año pasado, es decir, enero a julio 2018 contra enero a julio 2019, vemos una disminución del 11% en el robo de vehículo, el robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia. Y además un monitoreo. Durante su participación en la reunión de seguridad en Valle de Bravo, señaló que el robo al transporte público también comienza a mostrar una disminución, con lo cual se atiende una de las demandas que más aquejan y dañan a la población. Robo en el transporte público, uno de los delitos que más se cometen en volumen y de los que más se aqueja a la ciudadanía, en donde hemos podido ver que hay ya una tendencia hacia disminuir, si comparamos lo
Al referirse al caso del homicidio doloso, indicó que de enero a la fecha ha habido una disminución del 9%. En este contexto, el titular del Ejecutivo Estatal agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el respaldo que le ha dado al Estado de México, que por primera vez cuenta con un número elevado de fuerzas federales que coadyuvan de manera coordinada con las fuerzas estatales y municipales para brindar mayor seguridad a las familias del Estado de México. Para Imagen, Laura Toribio. Ayer le presenté otras impresionantes imágenes del momento en que un sujeto asesina a otro a quemarropa en un restaurante de Hermosillo. La gobernadora de la entidad de Sonora, Claudia Pavlovich, condenó enérgicamente que los grupos del crimen organizado realicen crímenes o ejecuciones en lugares públicos rodeados de familias y de menores de edad. Asimismo, dio a conocer que la víctima fue identificado como Sergio Alberto del Villar, supuesto jefe de plaza del grupo delictivo de los Salazar. Un nuevo golpe a las arcas del crimen organizado se dio en Pijijiapan, Chiapas. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea, apoyados con un helicóptero y aviones interceptores, aseguraron un cargamento de droga con un valor de 112.443.000 pesos. Durante el operativo, los elementos castrenses detectaron el aterrizaje de una avioneta en donde eran transportados los 450 kilos de cocaína en 18 paquetes. No hubo personas detenidas. Ayer le platicaba también del hombre que buscaba la presidencia y que quería mochar las manos a los ladrones. Ese hombre, paradójicamente, no puede ni siquiera combatir el crimen en su propio estado. Frenar la inseguridad en Nuevo León es una demanda en voz de los ciudadanos, pero también de legisladores locales que consideran que es uno de los peores problemas que enfrenta el Estado. Este fin de semana se registraron 11 homicidios en la entidad. Sin embargo, el gobierno estatal de nueva cuenta minimizó los hechos y dijo que la mayoría fueron casos del fuero común. Ya en el pasado, legisladores como los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso local han criticado las acciones erráticas de la administración de Jaime Rodríguez Calderón para resolver el tema de la ola de violencia que aqueja al Estado. No todo se soluciona con juntitis, señaló Carlos de la Fuente, coordinador de la fracción panista. Por su parte, Francisco Cienfuegos consideró que los niveles de inseguridad que ha alcanzado la entidad son alarmantes. Al corte del primer semestre de 2019, en la entidad se han registrado 510 homicidios. Este fin de semana se registraron 11 crímenes, pero el secretario general de Gobierno, Manuel González, indicó que solo 3 tuvieron relación con la delincuencia organizada. Precisó que de los 11 hechos, 5 fueron en Cadereyta y Juárez. Hay que recordar que ambos municipios se encuentran intervenidos desde hace más de una semana debido a los altos índices de violencia y homicidios registrados. Para Imagen, con información de Araceli Garza. Debe usted de recordar a los avispones de Chilpancingo, el equipo de fútbol que estuvo en el lugar menos afortunado la noche de la desaparición de los 43 normalistas. Hoy estos jóvenes buscan apoyo para seguir compitiendo en la tercera división profesional. No importa, sea 1 peso, 2 pesos, es bueno. 50 centavos. Gracias. Pidiendo cooperación entre la ciudadanía, es como los jugadores de tercera división de fútbol, los avispones de Chilpancingo, buscan reunir 120,000 pesos para poder participar en el próximo torneo. Si no pagan la inscripción y el registro de todos los jugadores, quedarán fuera de la liga. El equipo es del Ayuntamiento de Chilpancingo, quien no ha dado los recursos para dar de alta a los jugadores. Por eso es que los jóvenes salieron a las calles. Es la primera vez en 30 años que el gobierno no ha pagado la inscripción del equipo. Estamos hablando en general de 120,000 pesos aproximadamente para poder inscribir al equipo y para que los jugadores puedan entrar a jugar. Salimos a pedir el apoyo de la ciudadanía en general porque actualmente el gobierno municipal, el gobierno estatal no nos ha brindado el apoyo con el que cada año nos brindan para formar parte de este torneo de la Liga Tercera División Profesional. Los avispones han sufrido 2 hechos de violencia en los últimos 5 años. En septiembre de 2014, la misma noche que desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, el camión en el que viajaba el equipo fue baleado en la salida de Iguala, muriendo el jugador José García Evangelista.
En mayo pasado asesinaron al presidente del equipo, Iván Rodríguez Navarrete, situación que los ha afectado en la gestión deportiva. Era el que se acercaba con el presidente municipal, el que trataba de solucionar las cosas aquí en el ayuntamiento, y hoy tristemente no tenemos ese contacto o esa comunicación que quisiéramos nosotros con el presidente municipal para pues poder generar algo bien para el equipo. Los registros de los jugadores tienen que estar pagados antes del 30 de agosto, de lo contrario se quedarán sin participar en el torneo. Actualmente no tienen patrocinadores porque no tienen un lugar asegurado en la liga. Para Imagen, Ángel Galeana. Muchas gracias, querido Jerry. Yo también los extrañé muchísimo. Ya estamos de vuelta. Oigan, les cuento que en Hong Kong se vivió una jornada de total caos en el transporte debido a una huelga y con nuevos enfrentamientos con la policía. Ante esto, la jefa de gobierno local aseguró que los manifestantes promueven una situación muy peligrosa desde hace 2 meses. Los manifestantes que desde hace 2 meses protestan en Hong Kong intentan derribar a la excolonia británica. Así lo afirmó el lunes la jefa del gobierno local, Carrie Lam, en una jornada de total caos en el transporte público y los vuelos internacionales. Alteraciones tan grandes en nombre de ciertas demandas o de movimientos que no cooperan han minado seriamente la ley y el orden de Hong Kong y están empujando nuestra ciudad, una ciudad que todos amamos y muchos de nosotros ayudamos a construir, al borde de una situación muy peligrosa. Activistas ocuparon estaciones del metro subterráneo y bloquearon el paso de vehículos en varias partes de la ciudad. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes radicales que bloqueaban una autopista y otro grupo concentrado en un barrio residencial. La huelga del lunes pretende mostrar a China que aún existe suficiente apoyo popular a las protestas, que estallaron cuando el gobierno local propuso un proyecto de ley ahora suspendido que permitía extradiciones a la China continental. Rápidamente la movilización adoptó consignas más amplias, aunque ha logrado pocas concesiones del poder político. Más tarde se registró una pelea entre manifestantes y opositores pro democracia en una calle del distrito de North Point en Hong Kong. El descontento de la ciudadanía se extendió ampliamente por todo el centro financiero, mientras la policía antidisturbios se enfrentaba con los manifestantes en distintos lugares. Y ahora nos vamos a Siberia, en donde se registró una explosión en un depósito de municiones, el cual dejó al menos 7 heridos, 2 de ellos graves. De acuerdo con autoridades, unas 6,000 personas fueron desalojadas, al igual que el personal del depósito. Hasta el momento se desconoce el origen del fuego iniciado en la bodega, ubicada en una ciudad militar cerca del pueblo de Kamenka. En otra información, 2 aviones británicos intentarán dar una vuelta al mundo en un avión de la Segunda Guerra Mundial. Despegaron al sur de Inglaterra en una aeronave británica de 76 años de antigüedad, el cual fue utilizado en 51 misiones de combate. Antes de ser rehabilitado, estaba guardado en un museo y sus 80,000 piezas fueron desmontadas, verificadas y reparadas. Esperan lograrlo en 4 meses después de recorrer unos 43,500 kilómetros. Y viajamos a Egipto, en donde una veintena de personas murieron y cerca de 50 resultaron heridas en un accidente en la ciudad de El Cairo. Un vehículo a gran velocidad chocó con otros 3 autos y provocó una explosión. El accidente ocurrió frente a un hospital de cancerología, por lo que el edificio quedó seriamente dañado. Por ello, 78 pacientes tuvieron que ser trasladados para continuar con sus tratamientos. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin advirtió contra la reanudación de una carrera armamentista tras la salida de Moscú y Washington del Tratado de Desarme Nuclear. Además, llamó a Estados Unidos a entablar un diálogo serio para evitar el caos. El mandatario insistió en que Rusia no desarrollará misiles nucleares de alcance intermedio prohibidos por el tratado, pero que lo hará de inmediato si Washington lo hiciera. Por otra parte, el presidente Donald Trump ordenó congelar todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos. Aseguró que decidió que era necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela debido a la continuación de la usurpación del poder por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Esto a través de una carta enviada al titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Y ahora Brasil, el narcotraficante Claudinho da Silva, imagine usted, intentó escapar de una cárcel al oeste de Río de Janeiro en Brasil y aprovechó a su hija adolescente. Esto que está viendo usted fue cuando lo fue a visitar, por lo que se puso su ropa y trató de dejarla en su celda, pero también utilizó esta máscara de látex. Cuando intentó salir, agentes de la prisión se percataron y lo detuvieron. Fue trasladado a otra prisión, mientras que su hija fue detenida bajo sospecha de ayudar a escapar a un preso. Mire usted nada más esta transformación. Y finalmente en Argentina inició el juicio contra 2 curas acusados de abuso sexual de una veintena de niños sordos. Enfrentan cargos además de corrupción de menores y malos tratos, por lo que pueden ser condenados a penas de hasta 50 años de prisión. Los abusos habrían tenido lugar en el Instituto Próbolo de Mendoza entre 2004 y 2016. El juicio abordará 43 hechos con testimonios de 13 víctimas. Y ya son de las 6 de la mañana con 57 minutos. Muy buenos días, mi queridísimo Jalpan, allá en Querétaro. Ahí estamos amaneciendo, les cuento. Desde el 2010 fue nombrado Pueblo Mágico gracias a su exuberante riqueza natural que se combina de forma espectacular con la belleza del arte barroco de las misiones franciscanas. Además, desde el 2004 se encuentra en la lista de sitios Ramsar por ser un humedal de importancia para la recepción de aves migratorias. Ahí lo tienen. Saludos a Jalpan, allá en Querétaro. Gracias a las webcams de México que podemos disfrutar de este amanecer. Y muy buenos días también a todos ustedes que comparten sus imágenes con nosotros. Carlitos González, muchas gracias. Hermoso amanecer en Salamanca. Saludos igualmente. Gracias, Carlos. Ahí tenemos esta imagen. Te agradecemos que siempre participas con nosotros y con gusto aquí compartimos esta fotografía. Vamos a ver otro amanecer. Este es de Luis Mels. Así amanece en Temoaya, Estado de México. Saludos, igualmente saludos para ti. Muchas gracias, Luisito, por esta linda fotografía que nos compartes a través de Twitter. Y la última que vamos a ver es de Juan Manuel. Amanecer en Guadalajara. Ahí tiene el cielo tapatío. Muchísimas gracias. Lo vemos con mucho gusto, lo compartimos y también los queremos invitar a que todos los que nos estén viendo en este momento tomen una fotografía del cielo de la ciudad de donde usted se encuentre, la sube a sus redes sociales y nos etiqueta como @imagencia. En lo que, ¿qué creen? Vamos a un resumen de información. Subió a 8 el número de mexicanos muertos por la masacre ocurrida en El Paso, Texas. El canciller Marcelo Ebrard informó que México ya integró una carpeta de investigación por terrorismo y buscará enjuiciar al agresor, por lo que no se descarta solicitar su extradición. En El Paso, Texas, se realizó una vigilia en las inmediaciones de la tienda de autoservicio donde ocurrió la masacre. Decenas de personas se dieron cita en el lugar, donde soltaron globos blancos, colocaron flores, tarjetas y cruces con los nombres de las víctimas. Ante el riesgo de más ataques de odio contra mexicanos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado alertó que el gobierno mexicano debe pedir a Estados Unidos intensifique el resguardo de las instalaciones diplomáticas de México en su territorio. Estados Unidos tiene más armas que personas. En total, cuenta con 329 millones de habitantes y 393 millones de armas de fuego registradas legalmente. De ellas, 638,000 son fusiles de asalto, como los usados en los tiroteos del fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio. Y a todos nos encanta estrenar en el regreso a clases, pero a veces los gastos del día a día hacen que esto se complique y terminamos reutilizando los colores o lavando mochilas del año pasado por tratar de ahorrar. Por eso, 10 de cada 10 que empeñan en Nacional Monte de Piedad ya no recortan la lista de útiles. Con 244 años de experiencia, Nacional Monte de Piedad cuenta con evaluadores certificados que están altamente capacitados para evaluar casi cualquier cosa. Artículos de electrónica, joyería, relojes y muchas cosas más. Es tu mejor aliado para obtener más dinero por tu empeño. Hazle como yo y visita tu sucursal más cercana o ingresa a su página oficial www.montedepiedad.com.mx y descubre todos los beneficios y promociones que tienen para ti. Así de fácil puedes hacerte de dinerito para que este regreso a clases no te agarre de improviso. Recuerda, para todos, Nacional Monte de Piedad es la opción.
señor herido. La masacre en El Paso, Texas, cobró una nueva víctima. Subió a 8 el número de mexicanos muertos tras la agresión. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México ya integra una carpeta de investigación por terrorismo. Desde El Paso explicó que de acuerdo con la ley y el derecho internacional, el gobierno mexicano podría participar en la representación legal de las víctimas, al igual que en la investigación de los hechos y el juicio en contra del agresor, de quien no se descarta solicitar su extradición. En síntesis, presentaremos caso contra armas, participaremos en investigaciones y en el juicio por conducto de la Fiscalía General de la República, se incluye o se hará una carpeta de investigación en torno al terrorismo, porque esto es lo que fue, y no se descarta la solicitud de extradición si el Fiscal General de México así lo decide. Transcurren las horas y comienzan a surgir detalles de las víctimas del tiroteo en un supermercado en la ciudad del Paso, Texas. Son lamentables todos los decesos, sin embargo destaca la muerte de un matrimonio joven que murió cubriendo a su bebé recién nacido. Dos días después de la matanza en El Paso, las historias empezaron a salir a la luz. Padres que murieron protegiendo a su hijo y otras vidas cegadas por el asesino de Texas. Historias que ilustran el drama. Jordan y Andrea Chondo, de 24 y 23 años, acababan de celebrar su primer aniversario de boda y estaban de compras acompañados de su bebé de 4 meses. Murieron para proteger a su hijo. La madre se abalanzó sobre él para tratar de cubrirlo antes de recibir un disparo mortal. La misma suerte corrió el padre cuando quiso servir de escudo a su esposa. Con 86 años, Angie es la víctima mortal de mayor edad. Habló por última vez con su hijo el sábado a las 10:30 mientras esperaba su turno en las cajas de la tienda comercial. Minutos después fue alcanzada por las balas. Iván Manzano, residente en Ciudad Juárez, cruzó la frontera en la mañana del tiroteo acompañado de su tía para recoger un paquete con un pedido para su negocio. Hoy está muerto. Sara Esther Regalado y Adolfo Cerros Hernández, nacionalidad mexicana. El matrimonio vivía en Ciudad Juárez y había viajado al Paso para realizar compras. Nunca regresaron a casa. Ante el temor de que pudieran surgir más ataques de odio en contra de mexicanos en los Estados Unidos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, mencionó que el gobierno mexicano debería de pedir al gobierno estadounidense que se intensifique el resguardo de las instalaciones diplomáticas de México en ese país. Héctor Vasconcelos mencionó que el gobierno de Estados Unidos está forzado a garantizar la seguridad de las instalaciones mexicanas en su territorio. El Congreso de la Unión analiza una iniciativa para regular la réplica de armas de fuego, mencionó el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González. Actualmente la Ley Federal de Armas no contempla la regulación de venta de réplicas de armas, lo que ha permitido la proliferación de estos juguetes bélicos. Además, con la aprobación de la propuesta de ley se podrá regular la importación de este tipo de armas y la venta también y a quién se les vende. Para regular esta parte. En Guanajuato fueron amenazados por desconocidos un juez calificador de Barandilla y un mando policíaco del municipio de Valle de Santiago. Los sujetos los señalaron como involucrados por un homicidio de un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. En los separos de seguridad pública de dicho municipio se investigará si los mandos señalados están involucrados con algún grupo delictivo. Mientras que ayer en Guanajuato fue detenido y vinculado a proceso el juez Julio César N., acusado del delito de uso indebido de información, lo que se llama de forma coloquial el halconeo. Este juez fue acusado por la Fiscalía General del Estado de pasar información al comando que asesinó a 5 internos y liberó a otro en el interior de los separos del Valle de Santiago, ocurridos el viernes pasado. Mire, también en Guanajuato, al menos 4 tortillerías fueron atacadas de forma simultánea por hombres armados en la ciudad de Celaya. Previo a las agresiones, los trabajadores de este gremio se habían manifestado para exigir que las autoridades garanticen mayores condiciones de seguridad debido a que recientemente han sido víctimas de extorsiones. En una de las tortillerías ubicada en la colonia Lagos, 3 mujeres perdieron la vida.
En otros asuntos, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo convocan a sus seguidores para que acudan a lo que nombran la Santa Convocación del 9 al 15 de agosto en Jalisco. Se espera el arribo de al menos 600,000 delegados internacionales provenientes de 58 países. La edición 81ª de esta reunión espera una asistencia histórica de fieles en apoyo a su líder religioso Nazón Joaquín García, quien enfrenta acusaciones en los Estados Unidos por delitos de abuso sexual, tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación. Mientras que en Sonora, habitantes de las comunidades afectadas desde hace 5 años por la derrama de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi se manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia con la exigencia precisamente de eso, de justicia. Tras la protesta, las organizaciones civiles entregaron a los ministros la petición por escrito de que el máximo tribunal del país se pronuncie por reabrir el fideicomiso creado por la empresa en 2014 y se reparen totalmente los daños que dejó este derrame. Nos vamos a Jalisco, en donde las intensas lluvias con la presencia de granizo arrojaron más de 42 milímetros de agua por metro cuadrado en media hora. Esto en el municipio de Zapopan. Se desbordó el arroyo El Garabato, lo que afectó a por lo menos 70 viviendas que quedaron sin barda perimetral ante el golpe de agua. Entre las pérdidas se encuentran automóviles que fueron arrastrados por la corriente. El ejército mexicano, con 118 elementos, activó el plan DN3 en apoyo a la población. Nos vamos a Chiapas, en donde la sequía que enfrenta por 4º año consecutivo el Parque Nacional Lagunas de Montebello podría convertirse en una catástrofe ambiental, aseguraron habitantes de la zona. La laguna principal presenta una enorme orilla de más de 50 metros de ancho, lo que pone en evidencia la disminución en los niveles de agua ante la ausencia de lluvia. Esto afecta a los 59 lagos que ya se encuentran conectados vía subterránea. Mientras en Chiapas no llueve, aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, pues cayó una gran tromba en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, que dejó inundaciones y provocó atascamientos vehiculares. Algunos vecinos compartieron en redes sociales imágenes del agua que corría sobre la calzada San Mateo. Vean la cantidad de porquería que tiramos. No somos unos cerdos, vean nada más eso, vean cómo corre, deje usted el agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ve el agua? Pues porque vean la cantidad de basura, pues claro que se tapan las coladeras. Somos unos cochinos. Y cifras recientes indican que el número de homicidios dolosos se ha incrementado en el estado de Nuevo León. Este año 2019 es calificado como el más violento en lo que va en la actual administración del Bronco. La inseguridad es el gran fracaso en el estado de Nuevo León, ya que el número de homicidios dolosos creció 154% en los primeros 5 meses de cada año en el periodo 2015-2019, de acuerdo a Mario Luis Fuentes, director de México Social. El politólogo y economista recordó que una de las principales promesas de campaña de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, gobernador de Nuevo León, fue el de abatir la inseguridad en su estado. Amén de los exabruptos y despropósitos planteados durante su campaña a la presidencia de la República, en la que proponía cortar la mano a quien delinquiera. Destacó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019 ha sido el año más violento en lo que va de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, pues entre enero y mayo se han cometido 401 homicidios dolosos, cifra que es ya casi similar al total de la registrada para todo el año 2015, en el que se contabilizaron 450 víctimas. Los datos oficiales muestran un franco proceso de descomposición de la seguridad pública en Nuevo León, la cual ha llevado a que el 2019 sea, con creces, el año más sangriento de la entidad en la presente administración. Así, los datos muestran que para los primeros 5 meses del año 2015 se habían contabilizado 171 casos de homicidios dolosos en la entidad. Esto es 1.14 casos por día, indicó. Para el año 2016, la cifra se ubicó para el mismo periodo en 283 casos, es decir, un promedio diario de 1.8 casos. Para el 2017, el indicador fue de 277 víctimas de homicidio doloso para los primeros 5 meses del año, equivalente a un promedio de 1.84 casos por día. Para 2018, la situación registró un ligero descenso para los primeros 5 meses, con 248 víctimas de homicidio doloso, equivalente a 1.65 casos por día, mientras que para el 2019 se tiene un registro de 401 víctimas de homicidio doloso, es decir,
2.67 casos por día, promedio 2.34 veces superior al registrado en los primeros meses del 2015. Para Imagen, En Tlaxcala, la Secretaría de Salud Estatal inició una investigación relacionada con una presunta negligencia médica. Una paciente fue obligada a tener un parto natural y el bebé recién nacido le fracturaron la clavícula. Y la doctora solamente me estaba gritando que empujara, que no servía de nada lo que estaba haciendo. Empujé más duro y fue cuando dijo, ya viene tu bebé. Pero si no empujas se va a morir tu bebé. Te sentí muy caliente y vi que ya empezó a chillar. Y me lo aventó entre mi panza y mis piernas. Así fue el trato que le dieron a Azucena en el Hospital Regional de Zompantepec, en Tlaxcala. Azucena es una joven de 18 años que tuvo un embarazo de alto riesgo. Por indicaciones del médico de su comunidad, se recomendó se le practicara una cesárea. Sin embargo, a la hora de llegar al Hospital Regional de Zompantepec, la doctora en turno lo obligó a tener a su bebé por parto natural. Esto le provocó a Azucena una complicación mayor, que la tuvo 5 días en terapia intensiva. El bebé de Azucena también presentó una lesión en la clavícula. No sé si de que lo jalaron muy fuerte o no sé. Yo no sabía hasta el día que me lo dieron. Pues lo que hicieron con mi hija, pues fue algo muy grave y pues yo creo que ni a un animalito se le trata así. La doctora Lozano Covarrubias fue la ginecóloga que atendió a mi hija. La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó que se está realizando una investigación sobre la atención que recibió Azucena y las fracturas que presentó el bebé. Tendrá un reporte completo del caso de Azucena. Y en caso de existir negligencia y maltrato, será sancionada la ginecóloga responsable. Para Imagen, Miriam Bueno. Y dígame en redes sociales, ¿considera acertada la decisión de la Suprema Corte de Justicia de autorizar el aborto para víctimas de violación, sobre todo menores de edad? Es nuestra pregunta y el resultado se lo comparto en este momento. 86% nos dice que sí, el 14% nos dice que no. Le recuerdo, hashtag abre los ojos. En este momento, 7 de la mañana con 13 minutos, hacemos una pausa y regresamos, no se mueva. Pues por supuesto que recibo con mucho gusto en este estudio al señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Querido Paco, con mucho gusto de saludarte y ya tenemos los datos de la pobreza. Gracias. Primero, la semana pasada se dio a conocer la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que es, digamos, la materia prima con la que trabaja el Coneval, que ya ayer dio a conocer cómo evolucionó. ¿Y cómo evolucionó, Paco? Pues no muy bien. Es decir, mediocremente no, miserablemente, porque pasó la pobreza de 44% a 41% en los últimos 10 años. Pero con un mayor número de pobres. Pero con un mayor número de pobres porque somos más mexicanos, claro. Entonces, evidentemente, pues estamos viendo la gráfica de esta evolución, pues casi es una línea plana, digamos, más allá de ver el detalle de los números. La que sí descendió un poco más es la pobreza extrema, entendiendo que por pobreza se entienden varias dimensiones, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, si tiene vivienda, pero no tiene drenaje, agua o electricidad, pues entonces tiene algún grado de pobreza. Por ejemplo, el rezago educativo, aquellos mayores de 15 años que apenas que no terminaron ni la secundaria, bueno, pues eso evidentemente genera pobreza. Claro. También, digamos, de temas sociales. Entonces, por eso es importante también dimensionar, porque cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando de gente que vive pues en la miseria, sino hay personas que a lo mejor simplemente no tienen los ingresos necesarios o los tienen, pero viven en condiciones de vivienda pues no muy buenas, o no tienen seguridad social o no tienen acceso a salud. Entonces, regresando al tema de la pobreza extrema, esa sí descendió, estaba en 11% hace 10 años y hoy está en 7%. A mí lo que me preocupa es en estos 10 años, a ver, hay que hacer, por ejemplo, una especie de ¿cómo le podemos hacer? Una especie de revisión de todos los programas sociales que han hecho. ¿Quién empezó con esto? Creo que fue López Portillo, ¿no? Empezó con una especie de banco de alimentos, no me acuerdo cómo se llamaba bien. Después de López Portillo siguió Miguel de la Madrid, que empezó también con otro programa social. Después, obviamente, Solidaridad, Pronasol, con Salinas de Gortari. Después le cambió Fox a Prospera. No, Prospera Cedillo. Sí, Cedillo le puso
pero le han puesto un básicamente nombre era payaso, lo mismo. pero la realidad exacto. es que no ha servido para nada. No, el último Sobre fue todo, Prospera con exacto, Peña Nieto. la cantidad de recursos, porque ha habido cierta continuidad desde tiempos de Fox a la fecha, ¿no? Digamos, solidaridad incluso lo podemos rastrear hasta allá. Sí. Y prácticamente pues es una transferencia de recursos. Incluso algunos de los datos muestran que hay muchos hogares, ha caído, digamos, el ingreso por hogar. Eso quiere decir que el gobierno le está dando transferencias. No está mal, ayer lo platicábamos, en un país del tamaño de que haya 7% viviendo en la pobreza, pues es lamentable, ¿no? Sobre todo porque somos la 15ª mayor economía, hay zonas muy potentes del país, pero evidentemente, pues por justicia, si se pagan impuestos, pues que una parte vaya hacia esas personas. El asunto es que no se eternice el problema, porque no puedes tener sectores enteros de la sociedad que viven únicamente de las transferencias que les da el gobierno. Tiene que generar riqueza. Y además de todo, que no ha pasado absolutamente nada. Y lo que vemos también, y lo platicábamos ayer, que independientemente el único cambio importante en esa política, bueno, por supuesto se están poniendo algunas bases para crear más empleos, etcétera, eso lo reconozco, pero por el otro lado, la entrega de esas transferencias sigue siendo, en lugar de dártela una tarjeta que la pueda recoger una mujer, nada más te la van a dar en la mano. O sea, no le veo ninguna diferencia, ¿no? Sí, a lo mejor mejora un poco el ingreso. Sí. Ahora, otro dato clave, mi querido Paco, es el asunto de los indígenas. Pues prácticamente el 75% de la población indígena en México es pobre. O sea, son los todos. pobres, ¿no? de los pobres. Y de las mujeres, Paco, 84% de las mujeres indígenas vive en la pobreza. Tienen en pobreza extrema 35%. Es realmente también otro de los saldos históricos que tendríamos que mejorar. Ahora, ¿qué nos dice del país, Paco? Veríamos un país de 3 velocidades. El 54% del PIB, para ser exacto, que va a una velocidad relativamente avanzada. Ahí están muchos estados del norte, obviamente la Ciudad de México, que salió pues con el mayor ingreso por hogar a nivel nacional. Luego hay un país que tiene signos mixtos. Ese representa más o menos el 24% del PIB. Hay unos datos que van bien, en rezago educativo mal, pero en disminución de la pobreza relativamente bien. Y otro que va totalmente muy rezagado, ahí está pues los típicos, ¿no? Oaxaca, que por cierto se unió a los estados que tienen mayor pobreza, pero está Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz. Morelos, por ejemplo, lo identificaría todavía en la parte baja, y algunas otras entidades que no han logrado tener un desempeño sostenible en la generación de riqueza, pero sobre todo en la disminución de la pobreza, porque se trata no de transferencias. Seguramente, Paco, con los programas que estamos viendo en la cuarta transformación, en este nuevo régimen, vamos a ver una disminución, por ejemplo, en el grupo de edad, pues en los jóvenes, por lo menos en la medición que será 2018-2020. Vamos a ver otros detalles, por ejemplo, en acceso a sistemas de salud por las transformaciones que ha habido, y eso va a generar impactos. Pero el asunto no solo es que el número de aquí a los siguientes 2 años disminuya, sino que se genere riqueza, porque transferir recursos no está del todo mal si eso te lleva a generar riqueza en el futuro. Así es, pero no lo estamos generando, y finalmente para resolverlo al nivel que traemos ahorita, según los propios datos de la autoridad, con el Coneval, serían 175 años para acabar con la riqueza. Nos vemos en el siglo XXII y a lo mejor lo logramos, Paco. No, y ya vamos a andar en la 8ª transformación, yo creo. Exactamente. Y será de robots. Exactamente. De inteligencia artificial. Exacto. Señor Pacheco. Paco, un gusto, y ya nada más mencionar brevemente que el peso ya se recuperó un poquitito, porque China ya dijo: no voy a permitir que el yuan se deprecie tanto, se devalúe tanto, y eso ha calmado un poquito. Además de todo, tuvimos ayer un día de mucha inestabilidad en los mercados mundiales, entonces también eso tiene una consecuencia lógica, ¿no? Sí, y además el tema del peso es específicamente global, ¿no? Ahora sí no es un tema local. Así es. Gracias, Paco. Rodrigo. Y mire, también hablando de lo que estábamos comentando hace un momento de estos jóvenes, Grupo Imagen se suma a las empresas que están participando en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes egresados de universidades van a tener la responsabilidad de catalogar el archivo digital de Excelsior, el periódico de la vida nacional, poseedor de 102 años de acervo histórico. Terminar los estudios a nivel profesional y obtener en corto tiempo la primera oportunidad de trabajo no siempre es fácil. Cuando uno sale de la universidad, pues sí quiere trabajar, tiene todas las energías del mundo, pero cuando nos dicen que no por la falta de experiencia, pues sí es un poco complicado, ¿no? Porque ¿cómo vamos a tomar experiencia si no nos dan la oportunidad? A mí me tocó, pues, tener que buscar trabajo estando en la universidad. Tuve la suerte de encontrar un espacio, pero yo sé lo difícil que es para los jóvenes, y crecientemente en estos tiempos encontrar un trabajo.
hoy es posible cambiar esa realidad gracias al sector privado y al sector público, los cuales, mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, han dado oportunidad de experiencia laboral a 939,000 hombres y mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años de edad en lo que va del año. Es en este contexto que Grupo Imagen Multimedia se suma a las empresas nacionales y extranjeras que deciden aprovechar el talento mexicano en beneficio de la sociedad, pues un grupo de jóvenes egresados de universidades públicas y privadas tendrá la responsabilidad de catalogar el archivo digital de Excelsior, el periódico de la vida nacional, poseedor de 102 años de acervo histórico y testigo indiscutible de la historia de México y del mundo durante todo el siglo XX. También, los becarios clasificarán el acervo digital de Revista de Revistas, la publicación más antigua de Excelsior, surgida en 1910. Esta empresa, Grupo Imagen, ha tenido el gran tino de estar realizando esta digitalización del periódico, pero obviamente necesitamos muchas manos. Y entonces se conjuntan pues dos deseos, el de Grupo Imagen de preservar la memoria histórica del periódico Excelsior, y este grupo de 14 jóvenes que a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han tenido la oportunidad de acercarse con nosotros y nosotros con ellos y poder aprovechar su experiencia. Este programa requirió una especialización más enfocada en la parte de archivonomía y bibliotecología. De ahí que hemos seleccionado jóvenes que tengan mucho ese perfil, porque estamos digitalizando el archivo histórico de Excelsior y para la catalogación se requiere de gente que tenga conocimientos técnicos. Cabe destacar que este proyecto servirá también para colaborar en el rescate de la memoria histórica y cultural de México, que encabeza la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene presencia en el 93% de los municipios de todo el país, rompe esquemas de reclutamiento tradicional en materia laboral y es incluyente. El tema de personas que no estudian y no trabajan, que no tienen nivel educativo o que no tienen una educación es totalmente un mito, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro es una política pública que busca, insisto, dar oportunidad a los jóvenes, a egresados de universidades, para que tengan su primer acercamiento al mundo laboral. Los felicito que nos den la oportunidad de demostrar nuestro potencial o el potencial de los jóvenes que van saliendo de la universidad. Para Imagen, Isabel González. Se llevó a cabo el Festival Nacional de Huapango en la Plaza Juárez de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En esta 13ª edición acudieron 25,000 espectadores en los 4 días de su presentación. El viento de la Bella Airosa arrastró hasta la capital hidalguense una fiesta de color, música y tradiciones a través del Festival Cultural Nacional del Huapango. El huapango es un baile tradicional que nació en la región huasteca y se ejecuta sobre una plataforma de madera. La unión de la música, el canto y el zapateo hacen vibrar a cualquiera que se detenga a escucharlo. Nosotros somos del DF, de la Ciudad de México, y pues es la primera ocasión que venimos a esto. Y sí, nos gustan las tradiciones, nos gustan las costumbres. Nosotros somos de Oaxaca y allá también hay muchas costumbres, pero la verdad es que se vive mucho este tipo de eventos. Así que muy bonito porque hagan esto. Vestidas con blusas bordadas y faldas de coloridos solanes, las mujeres subieron a la pista con su pareja y juntos expresaron su orgullo por pertenecer al corazón de la Huasteca hidalguense. Pues mucha alegría, mucha diversión. Quiere seguir bailando, si se acaba la música, pues quiere seguir, aunque no haya música. El huapango es algo que te nace, no lo haces, te nace por dentro. Y nosotros somos de la Sierra Tomí-Tepehua y la verdad la disfrutamos, nos encanta, es la mejor música que puede haber existido. Es un orgullo para mí, se siente muy bonito que ya terminando de una presentación o de un baile, que la gente te regale ese aplauso, es un orgullo. Es un orgullo, no tengo palabras para expresarlo. Al festival asistieron los más apasionados del son huasteco, provenientes de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y el anfitrión el estado de Hidalgo, para enaltecer una de las expresiones musicales considerada como la más elaborada del mundo. A mí siempre me ha gustado bailar y creo que es una forma de poder expresar el gran cariño que le tengo a mi país, toda su cultura y todas las tradiciones que nosotros como jóvenes intentamos
comunicar con la demás gente. En su 13ª edición, el festival reunió a por lo menos 24 tríos huastecos, 10 grupos de danza folclórica y casi 300 parejas participantes en el concurso más importante de la música tradicional de la Sierra. Para Imagen, Brenda Salas. ¿Quién le sirve a una sociedad? ¿Cuáles son los integrantes que realmente valen la pena dentro de una comunidad? Es más, ¿cuántos de nosotros conocemos el propósito de vivir en grupos en donde cada ciudadano funcione como un eslabón responsable por el bien común? Un día como hoy, pero de 1890, en Albany, Nueva York, se llevó a cabo la primera ejecución con la silla eléctrica, un invento de Harold Brown, discípulo de Thomas Alva Edison, quien trabajaba con el maestro para encontrar una forma de desprestigiar a la corriente alterna impulsada por Nikola Tesla y buscar las ventajas de la corriente continua. Este nuevo método para acabar con la vida usando electricidad aseguraba, además, trabajar con una corriente diferente a la que utilizaban en los hogares, dando así la tranquilidad a sus ciudadanos de que sus casas no funcionarían con la misma corriente eléctrica que se aplicaría para matar a seres humanos. Desafortunadamente, para perfeccionar este invento quitavidas debieron pasar algunos animales, incluyendo elefantes, que garantizaron que los nuevos clientes del artefacto quedaran satisfechos con el resultado del producto, tal y como lo comprobó William Kembler, el primer usuario, un vendedor ambulante acusado de homicidio. En fin, para el 2008 se empezó a prohibir su uso, en parte porque se empezó a probar la efectividad y las bondades de la inyección letal, un recurso para seguir acabando con criminales que en su mayoría habían acabado con la vida de inocentes. Un debate sobre qué tan factible es aplicar el ojo por ojo en la sociedad. ¿Ustedes qué opinan? En fin, este fin de semana, un joven de 21 años acabó con la vida de más de 20 personas y dejó heridas a otras tantas. Jaime Esparza, fiscal del distrito de El Paso, declaró que pedirán la pena de muerte para el atacante, como una forma de hacer a un lado a quien nada podrá aportar a una sociedad. Una sociedad que no necesita a quien mata por odio, a quien goza a costa de sus víctimas o quien destaza a sus rivales estando vivas. Personas que jamás lograrán un cambio por el método de readaptación social, pero ¿estamos listos para una justicia que quite vidas? Quizá muchos de ustedes ya tienen la respuesta para esta gente indeseable, pero ahora les hago la pregunta: ¿confían en que su sistema de justicia no cometerá errores? Porque a diferencia de los castigos comunes, con la pena de muerte nunca va a aplicar el usted disculpe. Paco, con lo que sucedió en El Paso y además con todos estos asesinos que hemos tenido aquí en México, personas que sabemos que por más que se metan a los sistemas de readaptación social, por muy buenos que pudieran ser, pues ya no van a funcionar, ¿Y cómo queda, te lo pregunto a ti como abogado, cómo queda el juicio de una justicia para determinar sí o no una pena de muerte? Mira, finalmente en las imágenes que no le pudimos presentar porque son verdaderamente sobrecogedoras, ¿no? Lo que le hemos presentado, por ejemplo, de estos sacándole el hígado a una persona, quitándole los testículos a otra y haciendo que se los coma. Toda esa gente con ese nivel de peligrosidad me parece que ya no tiene ninguna clase de remedio, al revés, creo que cada día su peligrosidad será mucho peor. Lo hemos visto también, ¿no? Ahora que está de moda la película de Ted Bundy, de qué forma también fue evolucionando la locura de este hombre y hasta dónde era capaz de llegar. El problema, por supuesto, con la impartición de justicia cuando se habla de la pena de muerte es eso, tú lo acabas de tocar, es la posibilidad de que pueda haber algún tipo de error. Entonces, eso es algo con lo que vamos a tener que seguir lidiando. Y, pues bueno, hemos escuchado tantas veces la idiotez de los muertos colaterales, que quizá un error en la justicia pues pueda tratarse de esto. Ahora, se supone que una pena debe de tener un efecto ejemplificativo, un efecto de disuasión y de persuasión a la persona para que no vaya a cometer un delito, ¿no? Para eso están las penas, ¿no? Para que a ti te dé miedo cometerlo. Pero creo que hay en algunos tipos con un nivel de peligrosidad que esto no creo que ni siquiera ocurra. La muerte ya no les importa, ¿no? No, es que es lo de menos. Yo creo que conviven tanto con la muerte, y estoy hablando ya en el caso de México, diariamente la causan dolor, que ya realmente en cualquier momento lo están esperando, ¿no? ¿Se podría legislar para que después de cierto nivel pudiera aplicar la pena de muerte con personas que ya están plenamente identificadas y que tienen este grado de enfermedad, como para decir, a lo mejor no se aplique con
la población común, entre comillas, pero que llegue un caso en donde personas que ya tenemos la claridad de que no van a funcionar como sociedad? Pues es complicado, porque finalmente tú no puedes aplicar ese criterio. Discrecionalidad. No sé quién va a ser la persona que va a tener la posibilidad de determinarlo. Tú lo puedes aplicar cuando la ley tiene que ser general, tiene que ser abstracta. Entonces es muy complicado que lo tengas que aplicar, aunque creo que por más que alguien lo diga, es algo a lo que tenemos que llegar, porque si no, las situaciones no creo que se vayan a mejorar en ningún momento. Todo un debate, sin duda, porque ¿qué haces con una persona que justamente lo dices, cuando ya no le tiene miedo a nada? ¿Cómo negocias o cómo lo tratas de meter en cintura? No hay forma. Simple y sencillamente. Gracias, Quique. Todo un debate, Paco. Gracias. Y bueno, y le contaba, México obtuvo su primer medalla de oro en la prueba por equipos de la International Mathematics Competition que se realiza en Durban, Sudáfrica. México participó con 2 equipos, uno de secundaria, otro de primaria, y uno de secundaria es el que obtuvo la presea dorada, el de primaria ganó una de bronce. Además, en la prueba individual obtuvieron 1 oro, 2 platas, 3 bronces y 2 menciones honoríficas. Ellos son a los que el cineasta Guillermo del Toro apoyó con los vuelos. En la competencia participaron casi 500 competidores de 27 países. Y bueno, Cine Toto llega a comunidades que no tienen fácil acceso a una sala de cine. Lo hacen llevando entretenimiento y mensajes positivos a través de la cinematografía nacional. Cine Toto son nuestros rifados del día. ¿Se acuerda usted de Cinema Paradiso? ¿Se acuerda de cómo se llamaba también el protagonista? Se llamaba Toto. Son nuestros rifados del día y aquí les rendimos un homenaje. La cultura es una forma de cambiar la vida, de cambiar tu perspectiva. Yo soy Roberto Serrano, cofundador de Cine Móvil Toto. Y llevamos funciones de cine a comunidades rurales. Todo esto lo hacemos a través del uso de energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos 4 bicicletas que son impulsadas por el público asistente y con la energía que generan pedaleando es con la que proyectamos. Creemos que es de suma importancia llevar actividades culturales a las comunidades porque es una forma de detonar que los niños se inspiren y creen cosas nuevas o interesarse en el teatro, en la música, en fin, la cultura te cambia la vida totalmente. Llevamos 6 años operando, al día de hoy se han logrado 450 funciones, lo que se refleja en más de 90,000 sonrisas a lo largo de toda la República Mexicana. Gracias, Jerry. En Sonora, habitantes de comunidades afectadas desde hace 5 años por la derrama de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi se manifestaron ante la Suprema Corte con la exigencia de justicia. Tras las protestas, las organizaciones civiles entregaron a los ministros la petición por escrito de que el máximo tribunal del país se pronuncie por reabrir el fideicomiso creado por la empresa en 2014 y se reparen a plenitud los daños que dejó el derrame. En Chiapas, la sequía que enfrenta por 4º año consecutivo el Parque Nacional Lagunas de Montebello podría convertirse en una catástrofe ambiental, aseguraron habitantes de la zona. La laguna principal presenta una enorme orilla de más de 50 metros de ancho, lo que pone en evidencia la disminución del nivel del agua ante la ausencia de lluvia. Esto afecta a los 59 lagos ya que se encuentran conectados vía subterránea. En Jalisco, intensas lluvias con la presencia de granizo arrojaron más de 42 milímetros de agua por metro cuadrado en media hora. En el municipio de Zapopan se desbordó el arroyo El Garabato, lo que afectó a por lo menos 70 viviendas que dejaron sin barda perimetral ante el golpe de agua. Entre las pérdidas se encuentran automóviles que fueron arrastrados por la corriente. El ejército mexicano con 118 elementos activó el plan DN3 en apoyo a la población. Mire, así se inundó ayer el municipio de Atizapán, pero nada más quiero que vea la cantidad de porquería que va ahí en la calle. ¿Usted cree que no se van a tapar las coladeras? Somos unos puercos, discúlpeme. Eso no tiene nada que ver con la lluvia ni con el cambio climático, es con ser puercos, cerdos, cochinos, marranos, como diría Andrés Manuel. Y la imprudencia a todo lo que da. La cámara del tráiler captó el momento en que 2 conductores pierden el control de sus vehículos después de rebasar a un camión. El automóvil negro termina golpeando al auto gris y ambos chocan con la caja del tráiler.
Al participar en la conferencia mañanera de este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio un balance de cómo evoluciona el estado de salud de los mexicanos lesionados en la masacre del Paso, Texas. Heridas y todavía en tratamiento, tenemos 6. Y esperamos, de estas 6, tenemos en terapia intensiva o en estado delicado 3 personas y 3 en situación estable y fuera de riesgo. Este fue el reporte médico que ayer me entregaron en persona. Esto en 2 centros médicos en El Paso. Y se han dado de alta 2 personas, una de 9 años de edad, la más pequeña, y la otra de 60 años de edad. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hizo un llamado para regular la venta en México de réplicas de arma de fuego, ya que actualmente la Ley Federal de Armas no la contempla, y es que el uso de armas réplica para cometer ilícitos ha proliferado. Las intensas lluvias ahora afectaron el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, dejando inundaciones. El sistema de drenaje fue insuficiente ante la cantidad de agua, además de la basura que tapó las coladeras. Candidatos del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos consideraron que el ataque en El Paso, Texas, fue incitado por los discursos y publicaciones en redes sociales de tipo racial y antiinmigrante del presidente Donald Trump. Faltan 6 días para que concluyan los Juegos Panamericanos Lima 2019 y aunque bajó al 4º lugar en el medallero, México continúa la cosecha de triunfos. Ya suma 76 preseas, 21 de oro, 18 de plata y 37 de bronce. Vamos a la primera vez y después de Pearl Harbor lo que dijeron los japoneses es acabamos de despertar al gigante y una de las consecuencias se dio en 1945 en Hiroshima, Japón, cuando Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia, convirtiéndose en el único país del mundo en la historia de la humanidad que ha utilizado el poder atómico sobre la población civil. Una tragedia que por más que se quiera justificar lo que hicieron en Pearl Harbor, no tienen derecho. Realmente, y además fue un laboratorio de prueba. Y sí, mire, hay muchas veces que no podemos imaginar, porque esto está muy alejado de nosotros, y no podemos imaginar el sentimiento e incluso también las consecuencias que esto tuvo hasta nuestros días. Andrés Neumann, que es un escritor argentino, se fue a vivir a Japón. Es un premio Alfaguara de literatura que, por cierto, le recomiendo. Su primer novela se llamaba El viajero del fin del siglo. El viajero del fin del siglo, buenísima. Y acaba de hacer otra que se llama Fractura. Y es la historia precisamente de uno de los niños que sobreviven en el bombardeo de Nagasaki. Él estaba en Nagasaki, y cómo sobrevive y cuáles fueron las secuelas que dejaron para su vida y para toda una población. Y esto en el marco del terremoto, del tsunami que se da, que lesiona de alguna forma las paredes de la planta nuclear de Fukushima. Y entonces, como él tiene esa atracción hacia la fuerza nuclear o hacia las consecuencias catastróficas, se va a buscar a familiares y a personas que viven en la zona de la cercanía de Fukushima. Muy interesante, se llama Fractura. Y es que todas las historias que hay en torno a ello, bueno, la historia de uno de los japoneses que vivía en Hiroshima sobrevive a esta explosión. Como obviamente Hiroshima quedó inhabitable, se va a Nagasaki con sus familiares y ahí luego cae la otra bomba y sobrevive. Y vuelve a sobrevivir. Exactamente, dos casos que incluso después le salió contraproducente porque la gente creía que él era uno de los causantes de la mala suerte. Tú no te preocupes, que lo traigan aquí a México los doctores y en la primera cuadra le roban el coche y en la segunda lo matan ya. No tiene ningún problema. No, pues ha de haber tenido una misión muy importante en la vida para sobrevivir a 2 bombas de esa magnitud. De ahí viene el lema de cuando te toca, aunque te pongas, y cuando no te toca, aunque te quites. O sea, exactamente. O sea, por eso yo como digo una cosa. Y hay otra primera vez en 1792. Ahora nos vamos a París, Francia, en donde desfilan por la ciudad 600 republicanos escogidos de Marsella cantando la nueva canción que pronto se convertiría en el símbolo de la revolución, conocida como la Marsellesa, y que bueno, también es uno de los emblemas de los
Ay, la obra de teatro. Los Miserables. Los Miserables. Los Miserable memoria traigo ahorita de Los Miserables. Que es el himno nacional de Francia, que dicen que es el más bonito. El más bonito. Ay, no, se es supone más que bonito el mexicano. Se supone que es el segundo. En el último concurso ganó el mexicano y después quedó el segundo, ¿no? Pues les voy a decir una cosa, los dos son terriblemente sangrientos. Así, eso sí. A mí no sé qué les vende bonitos, pero bueno. Pues es que son temas bélicos, ¿no? Generalmente los que defienden un país. Y bueno, hablando de belicismo, lo que estábamos diciendo de la conmemoración de lo de la silla eléctrica, todo un tema porque se tuvo que perfeccionar una máquina que en realidad empezó por una pugna entre Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. Estaban peleando la corriente alterna y la corriente continua y empezaron a generar todas estas cosas y el perfeccionamiento que hicieron de la silla eléctrica era súper cruel y además todos los mecanismos que tuvieron que ir perfeccionando porque en las primeras las personas morían de una manera atroz y no era inmediata. Quemados, a veces explotaban los propios cuerpos, Así era es. realmente algo muy, muy fuerte. Pero Y mire, si también usted quiere probar la silla eléctrica, venga Garibaldi y dése unos toques, ¿no? Están bien divertidos. La verdad es que sí. Toques y ahí te Sí. Imagínate, ya es con una pilita, imagínate que te pasen toda la corriente. O los ejercicios que ahora haces, que Con los te toques. hacen los toques y que empiezas a supuestamente a... ¿Qué es? Pues que tensa el fortaleces músculo y entonces así como es. haces ejercicio, Sí, lo que supuestamente es es más... tonificarlo de alguna Exacto. forma. Y es bien divertido, esos La verdad es movimientos que involuntarios a mí, que sí de repente no me a mí puedo- sí me parecen divertidos. Aquí hay también, con lo de la pena de muerte, ha habido también una fuerte discusión porque alguna vez en los Estados Unidos presentaron ante la Suprema Corte del país una investigación en donde también la inyección letal no era tan... No era tan letal. Benévola. No era tan benévola, en No, realidad no. te causaba un dolor interno impresionante, pero que ya no tenías la capacidad de verbalizar porque ya estabas de alguna forma Dormido. ya casi dormido, pero que te causaba un dolor interno tremendo. La realidad de las cosas es que, pues bueno, la guillotina era mejor. No, Sí. sí, bueno, sí, Era la más verdad es que efectiva. sí. No sé si podría yo estar de acuerdo en que exista la pena de muerte. Digo, a lo mejor me atacarán muchas personas, pero digo, por más malo que seas, ¿quién tiene derecho a quitarte tu vida, no? Es que ese es el debate. ¿Y quién te da derecho a ti quitar la vida de otras Quitar la vida de personas? alguien más, ¿no? Ese La es el vida debate. humana siempre debe de ser lo Ese más es el debate. importante. Ya desgraciadamente queda poco tiempo, pero yo creo que la discusión en la cual los seres humanos nos reunimos para pues darle a un Estado la posibilidad de defendernos y de cuidarnos, tiene un poco que ver precisamente con eso. Ya lo platicamos mañana, si le parece. ¿Sí? No nos queremos ir. Oye, Albóndiga ¿Qué de pasa en el periférico? Que alguien nos explique. Ah, sí, cierto. Que alguien que le roben las llantas a Jerry, pero ¿Por qué las nos de sacan a las la del lateral? estómago. Se nos ponchan las llantas y además ni están trabajando, no se ve nada. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.